Hola a todos los amigos de podcast de libros y pelis. ¿Listos para una nueva inmersión en el mundo literario? Esta vez nos vamos a adentrar en una obra que, bueno, no necesita presentación, Don Quijote de la Mancha. Una elección fascinante, sin duda, Don Quijote. Es una obra que ha cautivado a lectores de todas las épocas, y yo me atrevería a decir que su influencia se extiende mucho más allá del ámbito literario. Totalmente de acuerdo. Hablamos de la historia de Alonso Quijano, un hidalgo manchego que tras sumergirse en la lectura de novelas de caballería decide emular a sus héroes y lanzarse a vivir sus propias aventuras. Pero claro, lo que en los libros parece épico en la realidad. Bueno, digamos que la realidad es mucho más terrenal. Ahí está la genialidad de Cervantes. Nos presenta a un personaje que, si bien parece desquiciado, encarna un idealismo conmovedor, una nobleza que roza lo absurdo. Y esa tensión entre la fantasía y la realidad es lo que hace que la novela siga resonando con nosotros siglos después. Y no podemos olvidar a Sancho Panza, ¿verdad? Ese escudero que, aunque al principio parece solo interesado en la promesa de un gobierno, termina desarrollando una lealtad y un cariño por Don Quijote que conmueven. Precisamente esa relación entre amo y criado es una de las claves de la novela. Sancho, con su pragmatismo, representa el contrapunto perfecto a la extravagancia de Don Quijote. Y a medida que avanzan en sus disparatadas aventuras, ambos aprenden y evolucionan. Sancho, por ejemplo, comienza a apreciar la nobleza de su amo, aunque siga considerándolo un poco loco, claro. ¿Y qué decir de los momentos cómicos? La batalla contra los molinos de viento creyendo que son gigantes, la aventura del yelmo de Mambrino, que resulta ser una simple bacía de barbero. Son escenas que se han quedado grabadas en la memoria colectiva. Esas escenas, además de ser divertidísimas, nos revelan la particular visión del mundo que tiene Don Quijote. Transforma la realidad para ajustarla a sus ideales caballerescos, lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la percepción y el poder de la imaginación. Y es que Don Quijote no se limita a ser una parodia de las novelas de caballería. Es mucho más que eso. Nos ofrece diferentes capas de lectura. Una reflexión sobre la locura y la cordura, una crítica social a la España de época, una exploración de la condición humana. Exacto. Podemos interpretarla como una crítica a las estructuras de poder, a la desigualdad social, a la hipocresía de la nobleza. Pero también podemos verla como una celebración del idealismo, de la capacidad del ser humano para soñar y luchar por un mundo mejor, aunque esa lucha parezca a veces una batalla contra molinos de viento. Y hablando de interpretaciones, Don Quijote ha sido analizada desde múltiples perspectivas a lo largo de la historia. Para algunos es una crítica social, para otros una celebración del idealismo, y para otros una exploración de la locura y la cordura. Lo que está claro es que no deja a nadie indiferente. Lo interesante es que la novela admite todas esas lecturas. Cervantes nos ofrece una obra poliédrica abierta a diferentes interpretaciones. Y esa riqueza interpretativa es una de las razones por las que Don Quijote sigue siendo tan relevante hoy en día. Hablando de relevancia, no podemos olvidar el impacto que Don Quijote ha tenido en la cultura popular. Frases como luchar contra molinos de viento o irse por los cerros de Úbeda forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Es asombroso cómo un personaje literario puede trascender las páginas de un libro y convertirse en parte de nuestra cultura. Y no solo a nivel lingüístico. Don Quijote y Sancho Panza se han convertido en arquetipos, en representaciones del idealismo y el pragmatismo que se repiten en la literatura, el cine, la pintura. Es increíble. Don Quijote ha inspirado innumerables obras de teatro, películas, óperas, y cada adaptación aporta una nueva perspectiva sobre la historia, lo que demuestra su capacidad para conectar con diferentes públicos a lo largo del tiempo. Y es que en el fondo la historia de Don Quijote nos habla de algo que todos podemos comprender. La búsqueda de un propósito en la vida, la lucha por nuestros ideales, la importancia de la amistad y la lealtad. Temas universales que sin duda contribuyen a la perdurabilidad de la obra. Y aunque la novela se publicó en dos partes, con una diferencia de 10 años entre ambas, la estructura general de la obra se articula en torno a las tres salidas de Don Quijote de su aldea. En la primera salida, Don Quijote viaja solo, lleno de entusiasmo y con una visión distorsionada de la realidad, confunde ventas con castillos, prostitutas, con damas, nobles, rebaños de ovejas, con ejércitos enemigos. Es en esta primera parte donde encontramos algunos de los episodios más cómicos y memorables, como la famosa batalla contra los molinos de viento. Es cierto, y es en la segunda y tercera salida donde aparece Sancho Panza como escudero. Su presencia aporta un contrapunto de humor y realismo a las locuras de Don Quijote. Además, la interacción entre ambos personajes genera diálogos memorables llenos de ingenio y sabiduría popular. La segunda parte de la obra es especialmente interesante porque introduce un elemento metaliterario. Los personajes han leído la primera parte de Don Quijote y son conscientes de su propia fama.
Esto permite a Cervantes jugar con la realidad y la ficción de una manera muy original. Exacto. Y en esta segunda parte encontramos episodios como el gobierno de Sancho Panza en la ínsula Barataria, una farsa orquestada por un duque y una duquesa para burlarse de Don Quijote y su escudero. Es una situación llena de ironía donde Sancho, a pesar de su aparente simpleza, demuestra tener un gran sentido común y una capacidad innata para gobernar con justicia, aunque al final decide renunciar a su cargo prefiriendo la libertad de los caminos junto a su amo. Y no olvidemos la tercera salida donde Don Quijote experimenta una evolución significativa. Comienza a dudar de su propia cordura y a reconocer que sus aventuras no son más que fantasías. Pero, a pesar de todo, nunca abandona por completo su idealismo y su deseo de hacer el bien. Es un final conmovedor donde Don Quijote, antes de morir, recupera la razón y abjura de sus locuras. Su muerte marca el fin de una era el fin de los caballeros andantes y de las novelas de caballería, pero su legado perdura a través de los siglos, inspirando a artistas, escritores y lectores de todo el mundo. Sin duda, Don Quijote es una obra que nos invita a soñar, a reír, a reflexionar y a no perder nunca la esperanza. Y ahora, para comprender mejor la complejidad de esta obra maestra, me gustaría profundizar en algunas de las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Me parece una excelente idea, Don Quijote. Es una obra que se presta a múltiples lecturas y que nos ofrece un sinfín de posibilidades de análisis. Empecemos por una de las más evidentes, la parodia de las novelas de caballería. Efectivamente, uno de los objetivos principales de Cervantes era satirizar las novelas de caballería tan populares en su época, Don Quijote, con su visión distorsionada de la realidad, su armadura oxidada y su flaco rocín, se convierte en una caricatura del caballero andante idealizado de la literatura caballeresca. Es como si Cervantes estuviera jugando con las expectativas del lector, presentando un personaje que aspira a la grandeza épica, pero tropieza constantemente con la prosaica realidad. Exacto. Y a través de esa parodia, Cervantes nos invita a reflexionar sobre los límites entre la fantasía y la realidad, sobre el poder de la imaginación para moldear nuestra percepción del mundo. Y también sobre el peligro de dejarse llevar por la idealización de perder el contacto con la realidad en pos de un ideal inalcanzable. Precisamente Don Quijote, con su obsesión por los libros de caballerías, pierde de vista lo que realmente importa, las relaciones humanas, la compasión, la simpleza de la vida cotidiana. ¿Pero crees que Don Quijote se limita a ser una simple parodia? A mí me parece que la novela va mucho más allá, explorando temas universales como la locura, la cordura, la identidad. Totalmente de acuerdo. La genialidad de Cervantes reside en su capacidad para crear un personaje complejo y contradictorio que, a la vez que nos hace reír, nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Don Quijote es a la vez loco y cuerdo, idealista y pragmático, cómico y trágico. Y esa dualidad se refleja también en la relación con Sancho Panza, ¿no? Ambos personajes representan dos caras de la misma moneda, el idealismo y el pragmatismo, la fantasía y la realidad. Sin duda, Sancho, con su sentido común y su apego a la tierra, actúa como un contrapunto constante a las fantasías de Don Quijote. Pero al mismo tiempo, Sancho se deja contagiar por el entusiasmo de su amo, se embarca en sus aventuras y en cierto modo también se deja llevar por la ilusión. Es como si ambos personajes se necesitaran mutuamente para completarse. Don Quijote necesita a Sancho para anclarlo a la realidad, y Sancho necesita a Don Quijote para soñar, para aspirar a algo más allá de la simple supervivencia. Y a través de esa relación, Cervantes nos invita a reflexionar sobre la importancia del equilibrio entre la razón y la emoción, entre la fantasía y la realidad. Y no olvidemos el contexto social de la obra Don Quijote. No se puede entender sin tener en cuenta la España del siglo XVII, una época de grandes contrastes de esplendor imperial y decadencia social. Exactamente. La novela nos ofrece un retrato de la España de la época con sus desigualdades sociales, su corrupción, su hipocresía. Don Quijote, con su afán de justicia, se enfrenta a menudo a la cruda realidad, a la injusticia y a la violencia. Es como si Cervantes, a través de las aventuras de Don Quijote, estuviera denunciando los males de su tiempo, la decadencia de una sociedad que se aferra a valores caducos. Y al mismo tiempo, la novela también puede interpretarse como una celebración de la cultura española. Cervantes, a través de su lenguaje rico y variado, nos ofrece un panorama de la diversidad lingüística y cultural de España. Es cierto, la novela está llena de refranes, canciones populares, romances, elementos del folclore español. Es como si Cervantes estuviera reivindicando la riqueza de la cultura popular frente a la artificialidad de la cultura cortesana. Y no podemos olvidar el impacto de Don Quijote en la historia de la literatura. Esta novela ha marcado un antes y un después en la forma de concebir la narrativa. Su estructura innovadora, su mezcla de géneros, su uso del metalenguaje, son elementos que han influido en innumerables autores posteriores. Cervantes rompe con las convenciones de la época creando una novela polifónica llena de digresiones de historias dentro de la historia. Y esa libertad narrativa ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores a lo largo de los siglos. Y hablando de influencias, no podemos olvidar el impacto de Don Quijote en el arte, la música, el cine.
Es una obra que ha trascendido el ámbito literario para convertirse en un referente cultural universal. Absolutamente, desde las pinturas de Goya y Picasso hasta las óperas de Strauss y Falla, pasando por las películas de Welles y Gilliam Don Quijote, ha inspirado a artistas de todas las disciplinas. Y es que la historia de Don Quijote y Sancho Panza tiene una capacidad asombrosa para conectar con diferentes públicos a través del tiempo y las culturas. Y esa capacidad de conectar reside en gran parte en la riqueza y complejidad de los personajes. Don Quijote y Sancho Panza son mucho más que simples personajes literarios. Se han convertido en arquetipos, en símbolos del idealismo y el pragmatismo de la locura y la cordura de la lucha por los sueños y la aceptación de la realidad. Es fascinante cómo Cervantes, a través de estos dos personajes, consigue explorar las contradicciones de la naturaleza humana, la lucha interna entre nuestros deseos y nuestras limitaciones. Y esa exploración de la condición humana es en definitiva lo que hace que Don Quijote siga siendo una obra relevante y vigente en la actualidad. A pesar de haber sido escrita hace más de 4 siglos, la novela nos sigue interpelando, nos sigue haciendo reír, reflexionar y cuestionar nuestra propia visión del mundo. Y hablando de visiones de mundo, Don Quijote también puede interpretarse como una crítica a la sociedad de la época, a sus desigualdades sociales, a la corrupción de las instituciones. Efectivamente, Don Quijote, con su idealismo y su afán de justicia, se enfrenta a menudo a la cruda realidad de la España del siglo XVII. Su lucha contra los molinos de viento que él ve como gigantes puede interpretarse como una metáfora de la lucha contra la injusticia, contra la opresión, contra todo aquello que nos impide alcanzar nuestros ideales. Y esa lucha, aunque a veces parezca absurda o inútil, es la que nos define como seres humanos. Es la que nos impulsa a mejorar el mundo, a luchar por un futuro más justo y equitativo. Y esa es sin duda una de las grandes lecciones que nos deja Don Quijote. La importancia de no renunciar a nuestros sueños y luchar por aquello en lo que creemos, aunque a veces parezcamos estar luchando contra molinos de viento. Y es que la lucha de Don Quijote, aunque aparentemente absurda, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del heroísmo. ¿Es un héroe aquel que se enfrenta a gigantes imaginarios? ¿O aquel que se atreve a desafiar las injusticias del mundo real? Esa es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. Y la respuesta, como suele ocurrir con las grandes obras, no es sencilla. Quizás el heroísmo de Don Quijote reside precisamente en su capacidad para inspirarnos, para recordarnos que la realidad puede ser moldeada por la imaginación, que los sueños pueden ser un motor para el cambio. Sin duda. Y esa capacidad de inspirar se refleja en el enorme legado que Don Quijote ha dejado en la cultura universal. No solo hablamos de adaptaciones literarias, teatrales o cinematográficas, sino de algo mucho más profundo. La presencia de Don Quijote en el imaginario colectivo, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de entender el mundo. Pienso, por ejemplo, en la famosa frase luchar contra molinos de viento, que se ha convertido en un sinónimo de enfrentarse a desafíos imposibles, de luchar por causas perdidas. Pero ¿es realmente una causa perdida luchar por aquello en lo que creemos, aunque parezca imposible? Ahí está la paradoja. Don Quijote nos enseña que la derrota en ciertos casos puede ser una forma de victoria. Su terquedad, su negativa, aceptar la realidad tal como es, lo convierte en un símbolo de la resistencia, del inconformismo, de la lucha contra la resignación. Y esa lucha, aunque a veces parezca absurda, es la que nos impulsa a avanzar, a buscar un mundo mejor, a no conformarnos con lo establecido. En ese sentido, Don Quijote se convierte en un personaje profundamente moderno, un precursor de la rebeldía de la lucha por la libertad individual. Exacto. Y no olvidemos la influencia de Don Quijote en el arte, pintores como Goya, Daumier, Picasso, Dalí. Todos ellos se sintieron atraídos por la figura del ingenioso hidalgo, representándolo en sus obras de diversas maneras, desde la tragedia hasta el humor, pasando por la crítica social. Y en la música también encontramos la huella de Don Quijote. Compositores como Richard Strauss, Manuel de Falla o Maurice Ravel crearon obras inspiradas en la novela, capturando en sus notas la esencia del personaje, su idealismo, su locura, su ternura, su patetismo. Y por supuesto el cine no podía ser menos. Desde las versiones clásicas de Orson Welles o Grigori Kosinsev hasta las más modernas de Terry Gilliam o Arthur Hiller, el cine ha encontrado en Don Quijote una fuente inagotable de inspiración, adaptándole a diferentes contextos y lenguajes cinematográficos. Es asombroso cómo una obra escrita hace más de 4 siglos puede seguir resonando con tanta fuerza en la actualidad, inspirando a artistas de todas las disciplinas, conectando con públicos de diferentes culturas. Y esa capacidad de conectar, de trascender las barreras del tiempo y del espacio reside en la universalidad de los temas que aborda Don Quijote. El amor, la justicia, la libertad, la búsqueda de la identidad, la lucha contra la adversidad. Temas que en definitiva nos definen como seres humanos. En definitiva, amigos de Podcast de Libros y Pelis, Don Quijote de la Mancha es mucho más que una simple novela. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias contradicciones, nuestros sueños y nuestras frustraciones.
Es una obra que nos invita a reír, a llorar, a reflexionar y sobre todo a no perder nunca la esperanza, la capacidad de soñar con un mundo mejor. Así es. Y con esa invitación a la esperanza, a la lucha por nuestros ideales, damos por concluida esta inmersión en el fascinante mundo de Don Quijote. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje. Hasta la próxima.